Buenas tardes, ¿cómo están? Se nota. Y después de un tiempo así de cantar a Dios, ¿quién no va a estar bien, verdad? Bueno, pues en Éxodo, capítulo 3, hoy no vamos a estar proyectando los textos, así que si traen Biblia, les invito a que la abran y los busquen. Esto lo voy a leer muy rápido. Éxodo 3, cuando Dios llama a Moisés, en el verso 5, más bien en el verso 6, le dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego más adelante en esta misma escena, en el verso 15, cuando Dios está enviando a Moisés, le dice: además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es el nombre para siempre con el que se me recordará por todos los siglos. Y así, si sigues leyendo, vas a darte cuenta que nada más en este pasaje, en esta escena donde Dios llama a Moisés, 4 veces Dios mismo dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en total, esta expresión, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se repite 12 veces a lo largo de la Escritura. Entonces, es interesante que Dios mismo quiera que se le conozca como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y yo he visto que uno de los estudios más ricos que se pueden hacer, de los muchos estudios que se pueden hacer en la Escritura, la verdad es que en la Escritura se pueden estudiar tantos temas, pero uno muy interesante, muy enriquecedor, es estudiar la vida precisamente de Abraham, Isaac y Jacob, porque ahí uno va a encontrar muchas verdades, mucha luz en cuanto a Dios y a cómo caminar con Él. Entonces yo mismo pienso que evidentemente la historia de Abraham, Isaac y Jacob abarca la mayor parte del libro de Génesis, y yo mismo soy de la idea que el inicio de Génesis, hasta donde inicia la historia de Abraham, que es en Génesis 11:27, de ahí arranca Abraham, luego Isaac, luego Jacob. El previo a esto, todo lo anterior es como el preámbulo para poder entrar de lleno a la historia. Es como darnos rápidamente un contexto histórico para llevarnos finalmente a Abraham, y luego llevarnos a Isaac, y luego llevarnos a Jacob. Así que ese sería un buen estudio que yo les recomendaría, una buena lectura, y da para muchísimo, ¿no? Cuando uno estudia la vida de estos 3 llamados patriarcas y sus familias, hay 2 cosas de inmediato que saldrían a la luz, o que serían como muy evidentes, pienso yo. Una es la humanidad de estas personas, o sea, es decir, son personas con bastantes defectos y que cometieron errores, y algunos de esos errores bastante garrafales, incluso tenían, lejos de tener familias perfectas, tenían grandes problemas, algunos de ellos incluso a nivel de su familia. Y la otra cosa que es muy evidente es que a pesar de estos errores y a pesar de estas carencias y a pesar de estas deficiencias, Dios mantuvo firme su propósito en sus vidas y a través de sus vidas. Entonces yo puedo ver como que está esta línea recta, que es la fidelidad de Dios, el propósito de Dios, que finalmente es el tema del que hemos estado hablando. Está con una línea recta, y yo puedo ver que junto a esa línea recta está esta variación humana, pero gracias a Dios que Dios es fiel. Dios es fiel. Entonces hoy quiero tocar un pedacito
pero creo que es un pedacito importante de mucha utilidad para nosotros, de la vida de Jacob. Entonces quisiera que me acompañaran, por favor, a Génesis capítulo 25, y ahí vamos a estar viendo algunos detalles de la vida de Jacob. Bueno, antes de entrar, para ponerlos un poquito en contexto, ¿quién eran los padres de Jacob? Si es el Dios de Abraham y Jacob, entonces ¿quién eran los padres de Jacob? Isaac, ¿verdad? Y Rebeca. Isaac y Rebeca, cuando tú ves su historia en la Biblia, Isaac, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que sería un buen hijo. En verdad, yo creo que pocos ejemplos hay en la Biblia de un buen hijo, como podría ser Isaac. Y la relación de Isaac con Rebeca, de cómo ellos llegaron al matrimonio, por muchos pastores de jóvenes se utiliza como el modelo ideal de lo que sería, digamos, un cortejo rumbo a un matrimonio. O sea, será como si quieres hacer las cosas bien para casarte, este sería como el modelo ideal, ¿no? Entonces, ellos son un gran ejemplo y modelo para nosotros en este sentido. Pero ya ellos como padres, yo creo que no solamente no son un modelo, sino que dejarían mucho que desear. Esta es la historia de los personajes de la Biblia. Gracias a Dios que la Biblia es la palabra de Dios. Dios no está tratando de generar semidioses o santos o ídolos que nosotros, el único santo es el santo de Israel. ¿Cuál es el santo de Israel? Dios mismo. Todos los demás son humanos. Y la Biblia presenta sus virtudes y sus defectos. Es una narrativa, no está tratando de que idealicemos a nadie. Entonces creo que esto es una gran lección para nosotros, que todos los siervos de Dios, tanto los de la Biblia como los actuales, digamos, toda gente que se puede parar en un púlpito, todos tenemos algo que es imitable, que es algunas áreas de nuestras vidas que yo quisiera aprender a ser como tal persona en tal aspecto, pero también todos nosotros, y eso no debería de sorprendernos, tenemos cosas que definitivamente esto no lo vayas a imitar, por favor. Y este es el caso de Isaac y de Rebeca. Entonces vamos a entrar a leer aquí la historia, y empezamos en el verso 19, Génesis 25, 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. Y aquí este versículo, préstenle atención. El versículo que viene, préstenle mucha atención, porque luego lo voy a ligar con un versículo como 5 capítulos después. Pero este es muy importante. Entonces está la mujer embarazada, ¿no? Y dice que los hijos, quiere decir que tenía cuates, ¿verdad? Los hijos, ¿qué hacían los hijos? Luchaban. Digan por favor conmigo, luchaban. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo ella: si es así, ¿para qué vivo yo? ¿Qué está expresando esta mujer? Una depresión, ¿no? Pero en lugar de ser una depresión postparto, fue una depresión preparto, ¿no? Además, después vamos a ver que esta mujer Rebeca era medio dramática, porque esta expresión de ¿para qué vivo entonces? Así como torito, ¿no? También después la vuelve a usar en otro contexto. Entonces también la propia Rebeca, a mí se me hace que también le ponía mucha crema a sus tacos, ¿no? Un poquito tal vez. Entonces, ¿para qué vivo?
y fue a consultar al Señor. Era dramática, pero por lo menos recurría al Señor. Está bien, no es problema ser dramáticos. También en los salmos hay unos salmos que dices, el salmista es un mar de emociones, pero se las llevaba a Dios. O sea, no está mal si somos más o menos emocionales. La cosa es que podamos llevar eso a Dios, ¿no? Y que Dios nos ayude. Entonces eso hizo Rebeca, y le respondió el Señor. Fíjate la respuesta de Dios. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí está como Dios respondiendo, tú traes ahí a 2 líderes, ¿no? Y fíjense lo que sucede, verso 24. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, evidentemente eran cuates, ¿no? Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. ¿Sabes qué quiere decir Esaú? Velludo. O sea, les decían los imaginativos y los creativos, y ya Dios te había revelado algo de tus hijos, y lo único que se te ocurre para ponerles nombre es como en algunas tribus, por ejemplo, creo que si cuando nace el niño va pasando un coyote, entonces coyote, o va pasando un búho. Aquí peor tantito, porque no sé, es como, está muy blanquito, blanquito. Está muy, o sea, en verdad no tenían más imaginación, Señor, sobre todo que ya le habían pedido guianza a Dios, ¿no? Entonces, si Dios te había dicho, aquí hay 2 líderes, 2 grandes naciones, no sé, ¿tú piensas en un mejor nombre que velludo? ¿A ti se te ocurriría un otro nombre? No sé, príncipe o no sé, pero bueno, velludo. Ahí nos da risa, pero como padres, ellos están fracasando un poquito aquí, y más con el segundo, porque dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al pie de Esaú, o sea, como, y fue llamado su nombre Jacob. ¿Qué significa Jacob? Significa suplantador. Madre mía. O sea, ¿quieres aprender a qué no hacer con los hijos? Lee lo que hizo Isaac y Rebeca, en verdad. Y tenían lo que Dios les había dicho, y no como que se les olvidó. A veces nos pasa eso a nosotros, que Dios ya nos habló de algo y se nos olvida, y nos vamos con la circunstancia que está enfrente de nosotros, y nos adelantamos a describir y a decir y a hablar las situaciones, y aquí observaron esta situación y malinterpretaron a su hijo desde nacimiento. Y le pusieron un nombre terrible. ¿Te imaginas que tú te llames suplantador? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Suplantador Pérez. ¿Qué va a generar en ti ese nombre? Bueno, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, no era que eran unos jovencitos ahí, pero bueno. Y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y luego aquí vamos a ver un segundo error de los padres. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa.
mas Rebeca amaba a Jacob. Esto es algo que no deberíamos hacer como padres, tener así como favoritismos y que los padres vean que tienen la palanca con uno de los dos. Esto es un error. Ahora, este proceder de los padres yo lo veo que se traduce en la personalidad de estos hijos. Entonces, Esaú se convirtió en un hombre carnal. En primer lugar, su nombre viene de su aspecto. O sea, es como yo no veo en ti más allá de tu aspecto físico, desde su nombre. Velludo, pues velludo. No le pusieron un nombre que reflejara algún propósito o algo de carácter o algo relacionado a Dios. Fue nada más lo que yo veo, eso te pongo. Y luego el padre lo ama. ¿Y por qué lo ama? Porque era un hombre de buen carácter, porque era un hombre que buscaba a Dios. ¿Por qué lo ama? Porque se beneficiaba ¿de qué? De que cazaba y luego cocinaba lo que cazaba y le quedaba rico. Entonces él se convierte en un hombre carnal. ¿Por qué digo que se convierte en un hombre carnal? Porque en los siguientes versículos, ya no lo vamos a leer, él le vende su primogenitura a su hermano. Un día llega de cazar cansado y ve que el hermano había preparado unas lentejas ahí con plátanos fritos y había preparado ahí un platillo delicioso y le dice, oye, dame, y le dice el otro, pues te lo cambio por tu primogenitura. Y dice el otro, pues a mí de qué me va a servir la primogenitura, si de todas maneras me voy a morir, pues órale, pásame el platazo, ¿no? O sea, la parte espiritual, la primogenitura significaba quién iba a ser el que sería el líder espiritual de la familia. Y le valió sorbete. Y más adelante dice que se casa con dos mujeres que no eran mujeres, digamos, piadosas. Y dice que esas mujeres fueron aflicción de espíritu para sus padres. O sea, se enredaba con personas inconvenientes. Entonces era un hombre carnal. Jacob, yo lo veo, y aquí dice, ¿no? De estar luchando a ser un hombre, dice, quieto, ¿cómo dice aquí? Un hombre quieto, un varón quieto que habitaba en tiendas. Es decir, un hombre apagado. Se hizo un hombre apagado. Entonces, bueno, viene esta parte donde vende la primogenitura, luego nos vamos a saltar al capítulo 27, donde es otro pasaje emblemático, no lo vamos a leer porque sería demasiado tiempo, pero en el capítulo 27 ya se va a morir Isaac, y entonces le dice a su hijo Esaú, que era su favorito, oye, pues quiero ya darte mi bendición, ¿no? Entonces, vete a cazar algo, prepárame algo bien rico y cuando llegues te bendigo, ¿no? Entonces va al otro a cazar y lo oye la mamá y le dice a Jacob, oye, adelántatele a tu hermano, y prepara tú ya algo rico ahorita y entonces ponte pieles de ovejas para que parezcas velludito, te echas del perfume de tu hermano y que te bendiga tu padre. Y el otro le dice, pero es que si me cacha me va a maldecir, que tu maldición sea sobre mí, tú haz lo que yo te digo. Y ahí va el otro obediente y le vuela la bendición a su hermano. Y entonces cuando su hermano regresa y prepara y el papá le dice, pero es que yo ya te bendije, y llora y todo eso, nos vamos a saltar al verso 41, Génesis 27, 41, dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, aquí vemos que la cosa se pone dramática en el seno de una familia que era una familia para la cual Dios tenía un propósito. Entonces, las familias de la gente que ama a Dios y las familias de la gente que Dios elige no están exentas tampoco, o sea, no son familias que viven en una burbuja exentas de problemas. Aquí vemos una ruptura fuerte entre los hermanos. Y entonces dice que Rebeca oyó las palabras de su hijo mayor
Y envió a su hijo, a Jacob, su hijo menor, y le dijo, ¿sabes qué? Tu hermano se consuela con la idea de matarte. Entonces le dice, obedéceme lo que te voy a decir y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. O sea, ellos vivían ya en lo que ahora es Israel, Harán es en lo que hoy es Turquía, ¿no? Entonces, vete para allá y quédate ahí hasta que el enojo de tu hermano se aplaque, ¿no? Y luego va Rebeca con su esposo Isaac y le dice, fastidio tengo por las hijas de Et, o sea, las esposas de Esaú. Y entonces llama a Isaac a Jacob también y le dice, ¿sabes qué? No tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a la casa donde te dijo tu mamá y ahí es donde tú tienes que tomar una mujer, ¿no? Entonces ya finalmente Jacob obedece a sus padres, empaca sus chivas y se va. Y entonces llegamos a un pasaje muy interesante que es en el capítulo 28, verso 10, donde dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue rumbo a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y he aquí una escalera, y esta escalera es también importante que la tengan en su mente, que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Fíjate qué interesante, primero pone a Abraham y le dice, Abraham tu padre. Abraham en realidad es su abuelito, pero yo creo que Jacob tenía más cariño hacia su abuelo que hacia su propio padre, porque el padre finalmente lo etiquetó y el padre finalmente prefería a su hermano, ¿no? Pero finalmente yo soy el Dios, o sea, Dios se está presentando ante él. Dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Qué promesa tan tremenda, es la misma promesa que le había hecho a Abraham. Verso 15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Esto lo podemos repetir juntos? Por favor, dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es esta línea firme junto a la otra línea que se va por todos lados. Esta es la conducta de nosotros y esta es la fidelidad de Dios. No te dejaré hasta que haga lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Jacob batallaba con el miedo, sin duda. Y dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Aunque Luz, que quiere decir almendro, era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Hasta aquí es el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y aquí estamos hablando de será mi Dios.
Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, no se trata de Dios, se trata de que sea mi Dios. Es diferente, yo creo en Dios, a Dios es mi Dios. Y dice lo siguiente, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí lo que yo veo que Jacob está poniéndose en serio con Dios. Una cosa es tomar a Dios como amuleto, una cosa es tomar a Dios como, no sé, ¿quién no quiere tener a Dios de su parte, no? Pero otra cosa es cuando ya es, Dios será mi Dios, al que yo seguiré, al que yo serviré. Y se puso en serio de manera práctica. El diezmo, en el caso de Jacob y lo mismo en el caso de su abuelo Abraham, ambos en algún momento de su vida decidieron que ellos darían su diezmo a Dios, pero no lo hicieron porque había una ley que los obligara. No lo hicieron porque tenía que ser, no, fue algo que ellos entendieron que una vida de seriedad con Dios implica tiempo, dinero y esfuerzo. Y entonces ellos de su voluntad decidieron, de todo lo que yo reciba, a partir de hoy, el diezmo apartaré para ti. Entonces viene este encuentro, eso es un encuentro, lo que se conoce, ¿verdad?, en el círculo cristiano, tu encuentro con Dios, ¿no? Fue el encuentro de Jacob con Dios. Y las promesas que Dios le hace, yo estaré contigo, no te dejaré, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les pregunto, a partir de este encuentro, todo lo que sigue de la vida de Jacob es así como que en una burbujita y todo perfectamente, ¿así fue? No. Si vamos leyendo, no lo vamos a hacer ahorita, pero llegas al capítulo 29, llega donde el tío Labán, el tío lo recibe y el tío tenía 2 hijas guapísimas. ¿Cómo se llaman las hijas de Lea y Raquel? Y en el verso 18 dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. O sea, ahí encontró el amor, encontró trabajo con el tío y le dice, pues, oye, no se la pusieron fácil aquí a Jacob, ¿eh? Y le dijo, te serviré 7 años por tu hija. Y Labán le respondió, pues mejor es que te la dé a ti, no que te la dé a otro hombre, quédate aquí conmigo. Verso 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Ahora, no fue, acá está mi hija, sírveme 7 años, fue, sírveme 7 años y al final te doy a mi hija, ¿eh? Y yo digo, bueno, fíjate, a veces se pensaría que, es un comentario, nada más como un paréntesis, ¿no? Pero en nuestra época nos amamos tanto que ya no aguantamos, ¿no? Y aquí nos amamos, te amo tanto que estoy dispuesto a esperar por ti. Ya nada más la dejo ahí para masticarla después. Bueno, pero ¿qué creen que pasa? Hasta aquí todo parece muy bonito, ¿no? Llegan los 7 años, llega la boda. Yo no sé si qué le dieron a Jacob, no sé exactamente qué pasó. Total que ya llega la noche nupcial, consuma el matrimonio y cuando se despierta al otro día, dijimos que eran dos hermanas, ¿no? Lea y Raquel. Pues ¿quién creen que estaba acostado junto a él? Lea. Y va y le reclama al suegro, pero quedamos Raquel, ¿no? Es que aquí la costumbre es que no se puede casar la menor después de la mayor, entonces primero tiene que salir la mayor. No, si tienen cada costumbre en los pueblos. Pero si quieres a mi hija menor, también te la doy, nada más otros 7 años.
Nada más que aquí ya fue, ok, te la doy y te queda 7 años, ¿no? Entonces, de repente este cuate ya tiene las 2 esposas y luego las siervas de las esposas, y el siguiente subtítulo que ves en tu Biblia es Los hijos de Jacob. Tuvo 12. También algunos de esos hijos, interesantes sus historias, ¿no? Por decirlo menos. Ok, ya pasan 14 años y Jacob le dice a su suegro: tú te has enriquecido con mi trabajo, porque Dios bendecía el trabajo de Jacob y el suegro se enriqueció con su trabajo. Y le dijo: ahora sí que ya quiero independizarme, hablemos de mi indemnización, ¿no? O sea, de mi finiquito. Y platican y le dice: bueno, ¿qué te parece que todas las ovejas moteadas sean tuyas? Y le dice Jacob: excelente, ¿no? Ya quedamos, muy bien. Y se sale el suegro y le dice a sus hijos: sepárenme todas las ovejas moteadas y llévenselas a 3 días de camino. O sea, el suegro también estaba... Sin embargo, Dios está en control y permitiendo estas situaciones injustas. Están transando al que transó. Lo ves fríamente, él se transó a su hermano, él se disfrazó de su hermano para robarle la bendición. Y Dios tiene a veces, creo, esta cosa de que nos pone espejos en el camino. Y a veces no nos gusta lo que vemos en los espejos, ¿no? Pero a veces hay situaciones en la vida que Dios las permite para que también nos demos cuenta como que lo veamos desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, pues Jacob está desesperado y Dios lo ayuda y Dios le da un sueño y le da una estrategia. Y a partir de esa estrategia lo que hace Jacob es que cada vez que están en celo las ovejas, les pone una vara ahí, que no sé por qué al ver las ovejas, la vara, cuando están apareándose, dan a luz ovejitas y ganado moteado. Y entonces lo que hace Jacob es que pone a las más fuertes y les pone la varita, a las más débiles no, y entonces se enriquece Jacob otra vez, y ahora sí ya eran suyos, y llega al punto, en el verso 43, estamos hablando de Génesis 30, 43, se enriquece Jacob muchísimo, tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Y miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para él como había sido antes. O sea, ya tenía otra cara el suegro, ¿no? Y también le dijo el Señor a Jacob: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, que yo estaré contigo. Entonces, igual, como salió huyendo de un lado para otro, aquí tuvo que salir huyendo del otro lado de regreso, ¿no? Agarró sus chivas de noche y agarró a sus hijos y a sus esposas y a todo y vámonos. Entonces él sale huyendo de regreso a su tierra. ¿Pero qué lo esperaba en su tierra? El hermano. Ahí estaba Esaú en su tierra. Y esto es un asunto importante porque ¿qué era lo último que él sabía de su hermano? Que tenía ganas de echárselo. Entonces, si nos saltamos al verso 32, cuando él ya va de camino, al capítulo 32, dice que él manda mensajeros para que le digan a su hermano: ahí voy, y me he enriquecido, y mira, y estoy dispuesto a ponerme a tus órdenes, hermanito. O sea, y fíjate la respuesta que le llega en el verso 6, Génesis 32, 6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte. ¡Ay, qué padre! Con 400 hombres. Yo creo que ahí casi se ha de haber
tenido que cambiar de ropa, o sea, se le ha de haber bajado el corazón al estómago. Y en verdad era una situación donde podías, viéndolo fríamente, igual y este cuate viene y se echa todo, no nomás me echa, o sea, arrasa con mi familia. Y nos vamos a saltar al verso 22, Génesis 32, 22, porque aquí este es el pasaje que quiero ligar con el primero que leímos, que les dije, pongan mucha atención en este pasaje, pues a este lo quiero ligar con ese. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. ¿Se quedó cómo? Solo. Hay batallas que están diseñadas para que las enfrentes tú. Es tu batalla. Es el lugar donde Dios va a hacer algo importante en tu vida. Y luchó con él. ¿Y qué? ¿Y qué? Luchó. En el pasaje primero que les dije, pongan mucha atención, que estaba embarazada, ¿qué hacían los bebés? Luchaban. Él era un peleador y lo etiquetaron, lo malinterpretaron sus padres. Le dijeron, es un suplantador. ¿Qué equivocación? Fue una gran equivocación. Fue un juicio contra su propio hijo. Y se pasa una vida, por un lado, suplantando, pues claro, si soy suplantador, pues suplanto. Por otro lado, que lo están a él transando, lleno de miedo, apocado y apagado. Y Dios quiere sacar lo que Dios había puesto en él. Y lo lleva a unas luchitas, pero no del AAA ni de aquí de la Arena Puebla, a unas luchitas con Dios. Y luchó este varón era Dios mismo. Dios se puso a jugar luchitas, pero con Jacob, en el tiempo donde Jacob estaba más angustiado. ¿Por qué no? ¿Por qué hizo así Dios? ¿Por qué no Dios, no sé, desde el cielo te respondo o te mando una palomita que llegue y te consuele? ¿Por qué Dios baja en forma humana y se agarra a luchar con él? ¿Por qué creen? ¿Por qué Dios responde así? Porque a veces tú le pides algo a Dios y esperas que la respuesta sea, no sé, algo muy fácil para tu vida, que Dios te facilite la vida, y lo que Dios envía es una lucha. ¿Por qué? Claro, para sacar lo mejor de él, lo que estaba escondido, lo que la lápida, así lo veo yo, lo que la lápida que pusieron sus papás de suplantador, pusieron una lápida, lo etiquetaron. Y Dios está diciendo, tú sal de esa lápida. Entonces luchó hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? O sea, no es que Dios está queriendo, oye, por cierto, ¿cómo te llamas tú? Es como con Adán, ¿comiste del árbol? No es porque Dios no supiera. Las preguntas que hace Dios no es porque Él no sepa, es porque en la respuesta nuestra es donde va a empezar su sanidad. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, suplantador, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre
suplantador, Jacob, sino Israel. Ese es el nombre que Dios tenía para él. Si los papás cuando preguntaron y Dios dijo 2 naciones y el menor es el más chido de todos, ahí estaba. Tu nombre no es Jacob, es Israel, que quiere decir príncipe de Dios o el que lucha con Dios, ¿no? Porque has luchado con Dios. ¿Has qué? Luchado. Eso es a lo que yo te quería llevar. A que lucharas. A que saliera lo que había en ti. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjate en tu vida. Fíjate cómo estabas sin un peso. Fíjate cómo en casa trabajaste 7 años por tu esposa y la conseguiste. Y hasta 2, ¿no? Bueno, tuviste 14. Fíjate cómo a pesar de las artimañas de tu suegro, lograste salir adelante y generar esto que ves aquí. Y fíjate cómo hasta a mí me estás venciendo. Obviamente no podemos vencer a Dios, pero es Dios como padre dándole una lección a su hijo, ¿no? Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Y bueno, ¿qué pasa después? Se reconcilia Jacob con Esaú y termina, no la historia de Jacob, pero hasta donde yo quiero narrar en este día, termina en el Génesis 33, 20, dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel, que traducido es Dios, el Dios de Israel. Y aquí empieza el pueblo judío, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, aquí hay algunas, creo que conclusiones. Yo estaba platicando con mi esposa en la mañana esta historia y sacamos algunas como de qué nos sirve, ¿no? Y creo que hay algunas conclusiones que se las quiero rápidamente compartir. Jacob, como todo ser humano, tenía necesidades básicas. Una, por ejemplo, es identidad. ¿Quién soy? Otra es seguridad. Todo va a estar bien, hay alguien que me cuida. Otra es un sueño, un sueño de vida. Otra podría ser trascendencia, ¿no? A fin de cuentas, ¿quién suplió las necesidades de Jacob? Fue Dios. Entonces, creo que esto es una lección para nosotros como hijos y como padres. Como hijos, no esperar, o sea, como padres, Isaac y Rebeca no eran malas personas, sencillamente se equivocaron, malinterpretaron. Yo estoy hablando, señalando su error, pero no es que eran malas personas. A fin de cuentas, ¿dónde voy yo a encontrar mi identidad? ¿Quién es el que me...? Como padres podemos echarle ganas y podemos a lo mejor hacer un mejor trabajo que en este caso Isaac. Pero nosotros no vamos a poderle dar a nuestro hijo o hija su identidad. Tenemos, y eso es como un llamado para todos nosotros, tenemos que encontrar en Dios estas cosas. Y si soy hijo y me quejo de que es que a mí me etiquetaron y a mí no me protegieron y a mí, está bien, tal vez la mayoría podrían decir eso de sus padres, que fueron deficientes, que no suplieron, que se equivocaron con nosotros, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Es que en realidad, aunque fueran perfectos tus papás, ellos no son tu Dios.
Y el que te puede dar seguridad de que todo va a estar bien, y el que te puede realmente dar quién eres tú, porque Él fue el que te creó, tus padres no. Tus padres también te están descubriendo, o sea, tus padres tampoco te entienden a veces, porque ellos no te diseñaron, no sacaron una lista y dijeron, mira, ahí va el pedido, ya me llegó lo que pedí. O sea, no fue así. Llegó y después tú te das cuenta, a lo mejor 20, 30 años después, caray, cómo me equivoqué con ella, o cómo pensé que lo conocía o la conocía y no la conozco. Entonces creo que esto es algo de ya dejar. Jacob creo que tuvo dos cosas muy buenas. La primera es que se puso en serio con Dios. Y la segunda es que yo no veo a Jacob quejándose de sus padres o amargado contra sus padres. Incluso cuando el papá y la mamá le dicen, ¿sabes qué? Vete. Y le dice todavía el papá, y no vayas a tomar esposas de estos de acá, sino toma mujer de allá. Él de alguna manera obedeció. Él hubiera dicho, ¿tú qué? Si tú nunca viste por mi vida, si tú querías a mi hermano mejor. Él se pudo haber ido por otro lado y amargarse. Pero encontró en Dios. Sí, que tengas papás preciosos y maravillosos o tengas papás que te fallaron, es en Dios donde podemos realmente encontrar seguridad, identidad, visión de vida, todo esto que es necesario para nosotros. Y como padres también yo creo que hay una reflexión, hagamos lo mejor que podamos, pero tú no eres el Dios de tus hijos. Y es bueno aprenderlo. Ellos tienen que tener su historia con Dios. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es el Dios de Abraham que después ya permeó para Isaac y Jacob. Cada uno tuvo que tener su propia historia con Dios. Entonces, créeme lo que tú, papá y mamá, no vas a ser el papá y mamá perfecto. Seguramente cuando se cuente la historia dirán, es que mi papá no sé qué, o es que mi mamá no me entendía, o es que no sé qué, por más ganas que le puedas echar. Entonces creo que hay que dejarlos y orar por ellos y que tengan su propio encuentro con Dios. ¿Cómo ven? Otra cosa importante es no idealizar. No idealices a nadie, o sea, Jacob, y propio Jacob, ya vimos su historia, cómo Dios y lo cambió a Israel y no sé qué, pero hizo sus barrabasadas. También él a sus hijos agarró uno de consentido que fue José, y eso fastidió a José porque los hermanos tuvieron celos de él, o sea, tampoco él fue el perfecto. Entonces no idealices a ninguna persona. Ni te idealices a ti, ni idealices tu caminar con Dios y piensas que tienes que ser así hiperperfecto. Todos tratamos de ser perfectos, tratamos de hacer lo mejor que se puede, pero finalmente terminamos teniendo problemas como estas familias tenían problemas. Terminamos al final de la vida y dices, carambas, la regué porque la regué. Y no era mi intención regarla, pero la regué. Eso vivió Abraham. Eso vivió Isaac, eso vivió Jacob, y Dios no se avergüenza de decir, yo soy el Dios de Isaac. ¿Cuál? ¿De ese que etiquetó a su hijo? Sí, de ese. Entonces creo que no idealizar, nada más idealizar a Dios tal vez, y tampoco idealizar cómo creemos que Dios va a obrar. Porque yo me pongo en serio contigo, Señor, ahora sí, y me tranza mi suegro. ¿Pero está Dios en control de eso? Dios le dijo, yo no te voy a dejar hasta que cumpla. Así que la tranza de tu suegro es también parte de a lo mejor de lo que yo quiero hacer en tu vida, porque lo que más le importa a Dios es sacar el tesoro que Él puso en nosotros, es sacar cómo Él nos creó. Muy bien. Y pues bueno, concluyo con esto. En este pasaje que leímos, de una manera un poco figurada, este pasaje nos habla, o esta historia nos habla de Jesús. ¿Saben ustedes quién era la escalera? Jacob tuvo un sueño, cuando tuvo su encuentro con Dios, soñó ¿qué?
¿Una qué? Una escalera que llegaba al cielo. Y en la parte de arriba de la escalera, ¿quién estaba? Dios. Si te vas después al Evangelio de Juan, muchos años después, te vas a dar cuenta que esa escalera no es una cosa, es una persona. Y es Jesús. Y el que nos abre el camino al Padre, el camino a una relación con Dios, a que yo pueda realmente conocer a Dios y que Dios sea mi Dios, es Jesucristo. Y luego el varón con el que peleó, le preguntó su nombre, y le dice, no me preguntes porque es admirable. ¿Quién crees que era ese varón? Cuando Dios se hace hombre, ¿en quién se hace hombre? ¿En qué persona se hace hombre? En Jesús. Entonces, en la vida de Jacob, en su relación con Dios, para nosotros nos abre el entendimiento de que es la persona de Jesucristo. Entonces, quisiera que oráramos. Padre, gracias por estos pasajes que hoy pudimos leer y recordar estas historias. Gracias, Padre, por que tu palabra tiene mucha luz. Hoy a lo mejor yo pude sacar algunas cositas, pero es tan rica tu palabra cuando uno la lee, la ora, la vuelve a leer, la medita. Hay mucha luz que sale de tu palabra. Gracias, Padre, por la historia de Jacob. Gracias que tú eres el Dios de Jacob. Y gracias porque en medio de la deficiencia humana, en medio de la insuficiencia humana, en medio de la volatilidad humana, en medio de los errores humanos, en medio de el temor, en medio de los errores que podemos cometer como padres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una línea inamovible, recta, que es tu fidelidad a tus promesas. Y por eso te damos gracias, porque podemos decir hoy, como dijo alguna vez David, Dios cumplirá su propósito en mí. Y lo podemos decir con seguridad porque no estamos confiando en nuestra propia prudencia. No estamos confiando en nosotros mismos, estamos confiando en que es fiel el que nos llamó. Y gracias, Padre, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y al final de cuentas, el suegro que lo transaba, lo que terminó haciendo es sacando al luchador que había en él. Así que gracias, Dios, porque tú estabas en control de la vida de este hombre, a pesar de todas las situaciones. Y gracias, Padre, porque cuando vemos a Cristo, vemos a Dios. Y gracias, Señor, porque así como tú le hablaste a Jacob, tú ahora a través de Cristo nos hablas. Y nos dices, no teman, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido darles el reino. Y nos dices, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y gracias, Señor, que nos das visión, nos das seguridad y nos das identidad. Algunas veces nos puede llevar años y varios trancazos de nuestra vida para encontrar quién realmente somos, pero se encuentra en una relación contigo, Señor. Gracias porque finalmente tú llevaste a Jacob a convertirse en Israel. Y gracias, Señor, porque se cumplió tu promesa y todas las familias de la tierra han sido bendecidas a través de esa nación, de donde vino Cristo y de donde vino también la palabra de Dios. Y aún en la ciencia, Señor, hemos visto que muchos premios Nobel a través de la historia en ciencias y eso han sido gente que nació de ahí, de esa promesa. Y gracias, Señor, porque se cumplió tu palabra y gracias que está disponible para nosotros hoy.
Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Amén.